Chicos, sean todos bienvenidos a este nuevo capítulo. En esta ocasión vamos a hablar del sistema endocrino. El sistema endocrino es uno de los sistemas fundamentales para el mantenimiento del equilibrio de nuestro cuerpo, que es lo que llamamos homeostasis. Está constituido por un grupo de glándulas que están distribuidas desde el nivel cefálico hasta el nivel abdominopélvico y que se van a encargar mediante la producción de sustancias biológicamente activas, que son llamadas hormonas, se van a encargar de la regulación de, de las actividades de nuestro cuerpo que no podemos controlar a voluntad. Es por esto que el sistema endocrino está ampliamente relacionado con el sistema nervioso autónomo y a su vez con el sistema inmunológico. Entonces, estamos hablando de un grupo de glándulas o tejidos glandulares que se encargan de producir y almacenar hormonas. Estas hormonas van a ser vertidas en el torrente sanguíneo cuando se considere necesario para producir la regulación de nuestro cuerpo. Son hormonas que se liberan en la sangre a distancia del órgano donde van a ejercer una función. Es por eso que dice que van a ir liberadas directamente al torrente sanguíneo y van a ser conducidas por ese mismo torrente hacia órganos blancos u órganos diana, que es en donde la hormona va a cumplir con su función. Entonces, estas hormonas van a tener la capacidad de poder inhibir o activar funciones dentro de otros órganos en nuestro cuerpo. Entonces, como son funciones que nosotros no vamos a controlar a voluntad, está coordinado de manera conjunta entonces con el sistema nervioso autónomo y en parte también con el sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque resulta que el sistema nervioso autónomo era el que se encargaba del control de funciones como por ejemplo el control de la temperatura, los ciclos circadianos. ¿Cómo lo hace? Pues lo va a hacer a través del sistema endocrino. Entonces se encargará de mantener la temperatura, de mantener la presión arterial, de mantener la cantidad de glucosa en sangre, de controlar el crecimiento, el desarrollo sexual, ciclos como el sueño y la vigilia, el hambre y la sed, y por supuesto la forma en la que el cuerpo utiliza los alimentos. Es por eso que estamos hablando de un control metabólico. Y esto es lo que determinará el control de la homeostasis o del equilibrio de nuestro cuerpo. Este sistema de glándulas que forma el sistema endocrino se caracteriza por carecer de un conducto excretor. Cuando hablamos de glándulas, tenemos dos tipos de glándulas. Las glándulas exocrinas, que son las que tienen un conducto excretor, como en el caso de las glándulas sudoríparas o de las glándulas salivales, que vierten su contenido o lo que producen a partir de un conducto excretor justo en el área en donde se necesitan, como en el caso de las glándulas salivales que vierten su contenido directamente a la cavidad bucal, pero en el caso de las glándulas endocrinas no tienen conducto, es decir, que carecen de él y por tanto van a vertir su producto directamente a la sangre. Estos productos son los que nosotros vamos a definir como hormonas y que tienen la capacidad de estimular o de inhibir otros órganos a distancia. Ahora, el sistema endocrino se encuentra íntimamente relacionado con el hipotálamo. El hipotálamo es una de las estructuras que se encuentra formando parte del diencéfalo. Recuerden que el diencéfalo correspondía a la parte más interna y central de nuestro cerebro y que se encontraba cubierto por toda la corteza cerebral que correspondía al telencéfalo. Este diencéfalo estaba formado por el tálamo óptico, que decíamos que era nuestra estación de relevo sensitivo, por el epitálamo, que es la porción posterior del diencéfalo, teníamos un subtálamo y una porción anterior o ventral del diencéfalo que corresponde al hipotálamo. Este hipotálamo está formado por núcleos de sustancia gris que van a dividirse en tres regiones. Una región supraóptica, porque estamos justo sobre esta estructura que corresponde al quiasma óptico, entonces vamos a decir que esta es la región
supraóptica, una región medial que está en relación al tuber cinerum, que es la conexión del hipotálamo con la glándula hipófisis o pituitaria. Entonces hablamos de la región tu- tuberal, y una región posterior que está en relación con los tubérculos mamilares, por tanto hablamos de una región mamilar. Entonces el hipotálamo estaría constituido desde anterior a posterior por tres regiones: una región supraóptica, una región tuberal y una región mamilar. Se incluye también el área preóptica telencefálica. ¿Por qué? Porque a pesar de no ser estrictamente parte del hipotálamo, anatómicamente hablando, pues funcionalmente sí. El área preóptica telencefálica también va a cumplir o va a estar relacionada con el control de la temperatura. Es por esto que se incluye dentro de la descripción del hipotálamo. Si hablamos de los límites del hipotálamo, vamos a decir que anterior y ventralmente vamos a tener el quiasma óptico, porque está justo anterior a esta zona verde, que sería entonces el hipotálamo. Ventralmente también tenemos el tuber cinerum. El tuber cinereum corresponde al punto de conexión del hipotálamo con la glándula hipófisis o la pituitaria. Posteriormente tenemos los cuerpos o los tubérculos mamilares, y lateralmente vamos a tener los pilares anteriores del trígono cerebral o el fornix. En este espacio entonces es en donde vamos a encontrar el hipotálamo, y a ambos lados del tercer ventrículo es que vamos a encontrar, es decir, que el hipotálamo se encuentra rodeando esa cavidad que corresponde al tercer ventrículo cerebral. Se encarga, con la conexión que tiene hacia la glándula pituitaria o hacia la hipófisis, de formar una conexión o un eje fundamental para el control endocrino que corresponde al eje hipotálamo hipofisiario. El hipotálamo se va a encargar de ser el regulador de la glándula hipófisis, que es la glándula madre. Por tanto, esa conexión a través del tuber cinereum va a funcionar como el centro integrador del sistema nervioso y el sistema endocrino. Es decir, que nuestra oficina central, o la que se encarga de la disposición o del control de todo el sistema endocrino, viene a partir del hipotálamo, siendo el hipotálamo la estructura en la que se controla el sistema nervioso autónomo. Por tanto, al hipotálamo le vamos a atribuir funciones como la regulación de la homeostasis, el hambre, la sed, la temperatura corporal, el balance hídrico, es decir, el nivel de agua que existe en nuestro cuerpo, y por tanto, de una forma secundaria, la presión sanguínea. Entonces, va a estimular a través de la producción de factores liberadores hacia la hipófisis de la actividad de otras hormonas. Entonces, vamos a describir un poco este eje hipotálamo hipofisiario. Si bien el hipotálamo corresponde al conjunto de células especializadas que participan como un nexo de unión entre el sistema endocrino y nervioso. ¿Por qué? Porque bien dijimos que en el hipotálamo teníamos núcleos de sustancia gris. Estos núcleos de sustancia gris van a hacer la conexión entre el sistema nervioso autónomo y el sistema endocrino. ¿Cómo lo hace? Bueno, la primera glándula del sistema endocrino corresponde a la glándula hipófisis, que vamos a llamar glándula madre o glándula maestra. ¿Por qué? Porque resulta que la hipófisis se encarga de producir hormonas que a su vez regulan otras hormonas endocrinas. Es decir, la hipófisis controla las hormonas que siguen en distribución a nuestro cuerpo, las hormonas que están a nivel cervical, como la tiroides, la, la, las glándulas que están a nivel torácico, como en el caso del timo, las glándulas suprarrenales y demás. Pero entonces toda su secreción va a depender del control que venga de la glándula madre. A su vez, esta glándula madre está regulada por el hipotálamo. Entonces, si lo vemos,
En este esquema, el hipotálamo viene a ser el punto de control o de comunicación entre el sistema nervioso autónomo y el endocrino. ¿Por qué? Porque el hipotálamo, a través de la liberación de unos factores liberadores, va a provocar la estimulación de la hipófisis, que a su vez genera otras hormonas. Estas hormonas van a ir directamente a las glándulas que se distribuyen a lo largo del cuerpo, que van a liberar hormonas que producen o que van a ir hacia los órganos efectores, y de esta forma es como ocurre este proceso de comunicación desde el hipotálamo hasta los órganos efectores. Ahora, hablamos de un proceso, digamos, la regulación ocurre a partir de un sistema de retroalimentación. ¿Cómo es un sistema de retroalimentación? Resulta que es un sistema que depende de la presencia de un estímulo. El estímulo en este caso puede ser el aumento de una hormona en sangre o la disminución de ella. Si falta, por ejemplo, una hormona en sangre, eso va a generar un estímulo. Ese estímulo va a de ser detectado por la glándula, y la glándula a su vez va a liberar la hormona que está haciendo falta en sangre, y la hormona va a generar una acción. El aumento de esa hormona en sangre va a volver a producir el estímulo, y de esta forma se mantiene regulado. Si tengo suficiente cantidad de una hormona en sangre, pues el estímulo para la glándula será la inhibición. Si tengo déficit de la hormona en sangre, el estímulo será la producción por parte de la glándula. Entonces, de esta manera hablamos de un sistema de retroalimentación. Entonces, es lo mismo. Los órganos efectores le hacen saber al hipotálamo, en cierta forma, a través de sus niveles en sangre, que hace falta una hormona. Esta, este hipotálamo liberará factores para estimular la hipófisis, y que a su vez la hipófisis libere hormonas trópicas que van a ir a las glándulas, y estas glándulas liberan hormonas que van a órganos efectores. Y es de esta forma en cómo hablamos de la presencia o la existencia de un eje de regulación hipotálamo-hipofisiario. Ahora bien, hablemos de las sustancias químicas que son producidas o de estas hormonas. Pues bien, el hipotálamo se encarga de producir hormonas liberadoras. Estas hormonas liberadoras ejercen una función hacia hacia la glándula hipófisis. Entonces, vamos a nombrar algunas. Tenemos, por ejemplo, la hormona liberadora de corticotropina. Esta se encargará de activar la secreción hipofisiaria de adenocorticotropina, por ejemplo, que se encarga del control del balance hídrico en el cuerpo. Tenemos otras, como por ejemplo la hormona liberadora o el factor liberador de la hormona de crecimiento, que entonces va a encargarse de regular la secreción de la hormona de crecimiento. Tenemos hormonas liberadoras de gonadotropinas o el factor estimulador de las gonadotropinas, que va a estimular a su vez la síntesis y secreción de gonadotropinas. La hormona liberadora de tirotropina, que va a activar la secreción de las hormonas que permiten las secreciones de la glándula tiroides, y así sucesivamente. Entonces vamos a ver el factor liberador de la prolactina, que se va a encargar entonces de estimular la secreción de prolactina por parte de las glándulas mamarias. Es decir, que tenemos hormonas que van a varios niveles. Unas hormonas que corresponden a factores liberadores que irán entonces desde el hipotálamo hasta la hipófisis. Luego habrá otro grupo de hormonas que irán desde nuestra glándula madre, que es la hipófisis, hasta las glándulas que están en el resto de nuestro cuerpo, y a partir de esas glándulas irá otro grupo de hormonas a cumplir funciones en un órgano efector. Ahora bien, desde el punto de vista anatómico, vamos a clasificar estas hormonas como, estas hormonas no, estas glándulas como glándulas cefálicas, es decir, glándulas que están a nivel craneal. Y entre ellas tenemos la glándula hipófisis, considerada como la glándula madre o la glándula maestra,
También tenemos la epífisis, tenemos glándulas cervicales, es decir, a nivel del cuello. Entre ellas tenemos la glándula tiroides y la paratiroides. Tenemos glándulas cervicotorácicas, entre ellas vamos a describir el timo, que es una glándula bastante particular. Tenemos glándulas abdominales, que en ellas vamos a describir las glándulas suprarrenales, el páncreas, y también tenemos glándulas abdominopélvicas, que estaríamos hablando ya de las glándulas que se encargan del control de nuestros órganos sexuales, y estaríamos hablando entonces de em, los ovarios y de los testículos. Pero em, de estas glándulas vamos a hablar cuando hablemos del sistema reproductivo. Entonces nos vamos a limitar a describir en esta clase estas glándulas que tenemos acá. Entonces, hablamos de la primera glándula o la glándula maestra, nuestra glándula madre, que corresponde a la hipófisis. La hipófisis se considera la glándula madre porque es la que se encarga de regular todos los procesos biológicos a partir de las órdenes que recibe del hipotálamo. Es decir, que a partir de ella o alrededor de ella va a girar el control de todo el metabolismo. Tiene su control o tiene su relación al hipotálamo a partir de una estructura que parece un puente o un punto de comunicación que corresponde al tallo hipofisiario o al pedúnculo hipofisiario. ¿Dónde se ubica? La vamos a ubicar en la fosa craneal media, justo en donde se encontraba un detalle anatómico que llamábamos silla turca o fosa hipofisiaria. Justo en ese punto alojamos la glándula hipófisis. Es una glándula bastante pequeña, pero de alta complejidad. Entonces la hipófisis la vamos a ver descrita en dos partes o dos lóbulos bien diferenciados que corresponderán a un lóbulo anterior llamado adenohipófisis y un lóbulo posterior llamado neurohipófisis. La adenohipófisis viene a cumplir con funciones propias de una glándula, es decir, la adenohipófisis se encargará del almacenamiento y la liberación de las hormonas que van a ir a generar estímulos en las otras glándulas de nuestro cuerpo, mientras que la neurohipófisis corresponde al punto de conexión con el hipotálamo. Entonces, la adenohipófisis es en estado fresco un tejido blanquecino que cumple con funciones propias de una glándula. Está formada por varias partes, que serán una porción tuberal que se encarga de rodear el infundíbulo o el tallo hipofisiario. Tenemos una pars intermedia y una pars distalis. La pars distalis es lo que corresponde a esa bolsita o ese saquito que se encarga de almacenar y posteriormente de liberar las hormonas que van a ir hacia otras glándulas. La pars intermedia se caracteriza por la liberación de una sustancia eh, conocida como intermedina, que se encarga de regular la actividad de los melanocitos. Recuerden que los melanocitos son las células encargadas de mantener y de regular la pigmentación de nuestra piel. Bien. Mientras que el lóbulo posterior, que es la neurohipófisis, es la que lleva un control o una conexión directa con el hipotálamo. Y va a constar de dos porciones, una porción tuberal y una porción intermedia. Esta porción intermedia también es conocida como la pars nervosa. En esa porción posterior de la glándula hipófisis, que es la adenohipófisis, se van a producir dos hormonas que serán la vasopresina y la oxitocina. Entonces, en el hipotálamo vamos a producir
dos hormonas, la oxitocina y la vasopresina. ¿Dónde se van a encontrar? Se van a encontrar en la porción posterior de la glándula hipófisis, porque ahí es donde van a almacenarse, que es que es en el espacio conocido como la neurohipófisis. Ahora bien, ese hipotálamo, aparte de producir la oxitocina y la vasopresina, se va a generar la formación o la producción de los factores liberadores de hormonas hipotálmicas. Estos factores liberadores van a ir desde el hipotálamo hasta el lóbulo anterior de la hipófisis, es decir, a la adenohipófisis, a través de la presencia de un capilar sanguíneo que va a permitir el paso desde los factores liberadores producidos en el hipotálamo hasta la adenohipófisis para ser vertidos directamente en la sangre. Mientras que el lóbulo posterior, que es la neurohipófisis, es la que se va a encargar de liberar la oxitocina y la vasopresina. Entonces, ¿cómo se comunica la hipófisis o la adenohipófisis con el hipotálamo? Se comunica a través de un sistema porta. Es un sistema de capilares o de vasos sanguíneos muy pequeños, dados por la presencia de las glándulas de las arterias hipofisiales. Las arterias hipofisiales superior e inferior son ramas de la arteria carótida interna. Estas se van a ramificar para formar múltiples capilares y estos capilares son los que van a ejercer una conexión entre el hipotálamo y la adenohipófisis. Ahora bien, esta conexión de capilares sanguíneos va a permitir digamos, el paso o la circulación de los factores liberadores de las hormonas hipotalámicas para que a nivel inferior la adenohipófisis genere las hormonas estimuladoras de las otras glándulas que están en nuestro cuerpo. A diferencia de lo que ocurre con la oxitocina y la vasopresina, porque la oxitocina y la vasopresina son producidas directamente por el hipotálamo y se van netamente a almacenar en la neurohipófisis. Entonces, cuando hablamos del lóbulo anterior o la adenohipófisis, que dijimos que es la hipófisis glandular, porque es la que desde el punto de vista histológico tiene todas las características de un tejido glandular, en ella va a recibir entonces los factores estimuladores que provienen del hipotálamo y a su vez va a producir hormonas tróficas. Estas hormonas tróficas son las que van a ir a regular las otras hormonas. ¿Sí? Es por eso que vemos acá, que acá vamos a regular la producción de la prolactina, la regulación de la hormona del crecimiento, la regulación de la adenocorticotropina, la regulación de las hormonas sexuales. Mientras que en el lóbulo intermedio, que era lo que decíamos que era la paz intermedia, ahí vamos a liberar una sustancia que es la intermedina. Esa intermedina es la que se encarga del control de los melanocitos, que son las células pigmentarias, y entonces se encarga entonces de la regulación de los melanocitos. Mientras que el lóbulo posterior es un lóbulo más pequeño, de características o de tejido nervioso. Se encargará de la conexión entonces de la hipófisis con el hipotálamo a través del tallo hipofisiario. ¿Sí? Entonces es acá en donde hablamos de ese eje hipotálamo hipofisiario. Entonces, vamos a describirla acá. Esto que tenemos acá corresponderá al hipotálamo. Hipotálamo que tiene núcleos de sustancia gris que se encargan de la regulación de todo el sistema endocrino. ¿A través de qué? De la conexión que existe entre el hipotálamo y la glándula hipófisis. La hipófisis tiene a su vez
dos lóbulos, un lóbulo anterior o adenohipófisis y un lóbulo posterior o neurohipófisis. El lóbulo anterior tendrá entonces una pars distalis que corresponde al almacenamiento y la producción de las hormonas tróficas, una pars intermedia o un lóbulo intermedio, que es en donde se encuentra el control de los melanocitos a través de la liberación de la intermedina y un lóbulo posterior que será la neurohipófisis. Neurohipófisis porque es la que tiene la conexión a través del tallo infundibular con el hipotálamo y se va a encargar entonces del almacenamiento directo de la oxitocina y de la vasopresina o de también conocida como la hormona antidiurética. Mientras que el lóbulo anterior, a partir de ese montón de capilares de tipo sinusoide que se dan gracias a la, digamos, a la ramificación de las arterias hipoficiarias anteriores y posteriores, ramas de las arterias carótidas internas, se va a producir acá la circulación de los factores liberadores de las hormonas para que la hipófisis o la porción anterior de la hipófisis libere a su vez, es como la escala pues, libera a su vez las otras hormonas que van para el resto de las glándulas en el cuerpo. ¿Qué hace la oxitocina? La función principal de la oxitocina es la contracción uterina. Ella va a generar espasmos uterinos para en el proceso del parto. Aquí se cumple con una función de retroalimentación negativa, positiva, perdón. A nivel, entre más oxitocina tenga, mayor será la contracción uterina y por tanto mayor será la, digamos, la actividad para generar pues la expulsión de ese bebé a partir del canal uterino. En ese momento en el que ocurre esta actividad, pues la actividad de la hormona cesa. Adicional a esto, esa oxitocina va a estimular la producción de leche a partir de los conductos galactóforos, que son conductos que están dentro de las glándulas mamarias para la producción de la leche. La hormona antidiuretina, también conocida como vasopresina, es la que se encarga de regular el control hídrico del cuerpo y lo hace a partir de la regulación del tono arterial. Se encarga del mantenimiento de la presión arterial de forma secundaria porque este tono arterial va a depender del volumen sanguíneo. A su vez, el volumen sanguíneo depende de los volúmenes generales o de las cantidades de líquido que haya en nuestro cuerpo. Tenemos acá un resumen de lo que se almacena en el óvulo anterior y el óvulo posterior de la hipófisis. Entonces, en el óvulo anterior o la adenohipófisis vamos a tener hormonas o factores estimuladores para la glándula tiroides, factores estimuladores para la corteza suprarrenal, factores estimuladores para el general de los órganos porque estimula la liberación de la hormona del crecimiento, factores liberadores para los órganos sexuales. Entre ellos tenemos las hormonas luteinizantes y folículos estimulantes que van a permitir entonces la secreción de la testosterona y de los folículos ováricos cuando ya están maduros. Tenemos la liberación o la estimulación de la prolactina en las mamas para la producción de leche materna. Y en el caso del lóbulo posterior, que es la neurohipófisis, vamos a hablar del almacenamiento de la hormona antidiurética que va a producir estímulos a nivel renal para el control del volumen hídrico en el cuerpo y la oxitocina que va a estar dirigida hacia el útero y las mamas. En el caso del útero, cumple con la función de retroalimentación positiva porque se va a encargar de la contracción uterina hasta que ocurra el proceso de parto y en el caso
de las mamas se encarga de estimular la producción de leche. Ahora, hablemos de las relaciones de la glándula hipófisis. Estamos hablando del nivel anatómico propiamente dicho. ¿Dónde se ubica la glándula hipófisis? Se ubica en la fosa craneal media, justo en donde teníamos la fosa hipofisiaria o silla turca. A nivel superior va a estar cubierta por la tienda de la hipófisis. Recuerden que la tienda de la hipófisis correspondía a una dependencia de dura madre. Por ser la hipófisis una glándula de alta complejidad, pues la dura madre se encarga de, de generar para ella una protección. A nivel anterior voy a tener el quiasma óptico, a nivel posterior tengo el dorso de la silla turca y a nivel lateral tengo el seno cavernoso. Si esto que está acá corresponde a la glándula hipófisis y esto que está acá es el punto de conexión entre la hipófisis y el hipotálamo, vemos en este corte coronal como a ambos lados de esa hipófisis voy a tener el seno cavernoso con todo su contenido. A nivel del seno cavernoso transcurre la arteria carótida interna y los pares craneales, ¿sí? La primera rama del nervio trigémico, ¿no? Que es el nervio oftálmico, van pares craneales que van hacia la cavidad orbitaria, entiéndase el nervio patético, el nervio motor ocular común y el nervio motor ocular externo. Acá, entonces tenemos la glándula hipófisis, ¿lo ven? A nivel anterior tenemos como relación esta estructura que será entonces el quiasma óptico. Posterior a él tenemos los tubérculos mamilares y a nivel lateral tenemos esto que corresponderá entonces a el seno cavernoso. Superior a esto tendríamos acá la dependencia de la dura madre que sería la tienda de la hipófisis. Recuerden que la tienda de la hipófisis pende de las apófisis clinoides anteriores y posteriores. Ahora, hablemos un poco del sistema porta hipofisiario. Resulta que la hipófisis se encuentra irrigada por las arterias hipofisiarias, que son superior e inferior, que son ramas de la arteria carótida interna. Estas arterias hipofisiarias se van a ramificar para generar capilares. Estos capilares son los que van a permitir el transporte de los factores liberadores que se encuentran en el hipotálamo hacia la adenihipófisis y también hacia la neurohipófisis. Recuerden, la neurohipófisis solo es el punto de almacenamiento de la oxitocina y de la vasopresina, mientras que la adenohipófisis va a recibir los factores estimuladores para que a su vez produzca las hormonas que van a ir a otras glándulas. Entonces, ¿cuál es el drenaje o a través de qué se, digamos, va toda esta producción liberada hacia el torrente sanguíneo? Pues van a ir a partir de lo que se drena en la vena yugular interna. Recuerden ustedes que la vena yugular interna a su vez venía a ser el drenaje de todos los senos venosos durales, entre ellos el seno cavernoso. Otra glándula importante que se encuentra dentro de la clasificación cefálica corresponde a la glándula pineal o la epífisis. La epífisis forma la parte posterior del diencéfalo. Es una glándula bastante pequeña y que es muy sensible a los estímulos luminosos. En esta glándula pineal o epífisis vamos a producir la melatonina y también la serotonina. La serotonina es considerada la glándula de la felicidad. ¿Por qué? Porque es la que se encarga de mantener la sensación de bienestar en nuestro cuerpo. La serotonina funciona como un neurotransmisor. Entonces es el que se va a encargar de mantener nuestro estado de alegría, de bienestar, esa sensación de relajación o de armonía en nuestro cuerpo. Entonces será segregada por la glándula pineal o adicional a esto tenemos la melatonina. La melatonina
Se encarga de mantener el cuerpo en un estado también de relajación y por eso también se le llamaba la hormona de la felicidad. Esta hormona de la melatonina es muy sensible a la luz, por tanto se va a producir cuando exista niveles de luz muy bajos, es decir, que se produce durante la noche cuando dormimos y se encarga de mantener este estado de relajación para permitir que nosotros podamos dormir, porque en ese proceso de sueño o de descanso es cuando nuestro cuerpo se encarga de la organización o de regular todo nuestro ciclo de homeostasis o de equilibrio. Entonces, la glándula pineal o epífisis se encuentra inmediatamente por debajo del cuerpo calloso y justo por delante o por encima de la lámina cuadrigémina o de los tubérculos cuadrigéminos superiores. Se encuentra en la porción posterior del diencéfalo y se encarga de la producción de melatonina y serotonina. La serotonina dijimos que era un neurotransmisor que se encargaba de mantener el estado o la sensación de bienestar en nuestro cuerpo. Es decir, que es el neurotransmisor que se libera cuando estamos felices, mientras que la melatonina es la sustancia que se encarga de mantener el estado de relajación del cuerpo. Y mediante ese estado es que nosotros vamos a tener el control o la regulación autónoma de otras estructuras. Por tanto, es muy importante la producción de la melatonina para mantener el control adecuado de todo, digamos, nuestro sistema autónomo. La melatonina se ve inhibida por la luz, por tanto sus niveles se ven aumentados cuando estamos durmiendo. Si hablamos de relaciones, como les comentaba, superior vamos a tener el cuerpo calloso e inferiormente tenemos la lámina cuadrigémina con sus tubérculos cuadrigéminos superiores e inferiores. Esta estructura entonces que encontramos acá enclavada entre el cuerpo calloso y la lámina cuadrigémina corresponde a la glándula pineal o la epífisis. Ahora hablemos de una glándula cervicotorácica. La glándula de ubicación cervicotorácica corresponde al timo. El timo es una estructura que, que involuciona. Se encuentra ampliamente desarrollada en la infancia y en nuestra adolescencia comienza a involucionar, dejando a nivel adulto solo un vestigio de lo que en algún momento fue el timo. El timo lo vamos a encontrar entonces en la cavidad torácica, justo en el orificio superior del tórax. Va a estar en relación anterior con el esternón, es decir, se ve cubierto por el esternón o el peto esternocostal. Se ubica sobre los grandes vasos, entiéndase los grandes vasos, a las estructuras que salen de las aurículas, es decir, que va a estar en relación a grandes vasos de lo que sale de las aurículas y también de los ventrículos, es decir, la arteria aorta, la arteria pulmonar, está en relación con las venas cavas superior e inferior y la vena pulmonar. Por eso es que acá dice que en relación tenemos los grandes vasos a nivel posterior porque se ubica sobre ellos. Por delante tendrá entonces el esternón y lateral a él tendrá la pleura mediastínica pulmonar. Recuerden que la pleura pues, es la membrana que cubre los pulmones. ¿Qué hormonas libera? Se encargará de la producción de timosina y timopoyetina. La timopoyetina se encarga de la producción o de la estimulación de los, los linfocitos T. Y allí la conexión que tenemos del sistema endocrino con el sistema inmunológico. Entonces se encarga de la producción de los linfocitos T y la timosina se encarga de la maduración de esos linfocitos T, que cumplen pues con funciones importantes dentro de nuestro sistema inmunológico, sistema de defensa. Luego tenemos a nivel cervical la glándula tiroides. La glándula tiroides es una glándula
bilobulada, cuyos lóbulos se mantienen unidos a través de un istmo. Es una glándula que se le describe como una forma de mariposa, porque las alas de la mariposa vendrían a ser los lóbulos tiroideos y el istmo vendría a ser su cuerpo. Es una glándula pequeña, impar y simétrica que se va a encontrar a nivel cervical ubicada en el cartílago laríngeo. Principalmente va a descansar sobre el cartílago cricoide y el cartílago tiroides. En el nacimiento tiene un peso de 1 a 3 gramos, mientras que en los adultos se desarrolla a tal nivel que va a ocupar o va a tener unos 15 a 20 gramos. Es importante para el control o el aprovechamiento de los carbohidratos en nuestro cuerpo y también se encarga del metabolismo del calcio. Su actividad es dependiente de la concentración de yodo en nuestro cuerpo. Entonces, la glándula tiroides se va a ver irrigada por dos arterias. La arteria tiroidea superior, que es rama de la arteria carótida externa, y la arteria tiroidea inferior, que será rama de la arteria subclavia. Está ampliamente irrigada y también porque pues, cumple o digamos que la sangre que va a dirigirse hasta allá va a llevar sustancias fundamentales para la producción de la calcitonina, por ejemplo, que es una de las hormonas que participa en la regulación del calcio en el cuerpo, y de la tiroxina, que se encarga de la regulación en parte del metabolismo de los glúcidos o de los carbohidratos. Entonces, como la vemos acá, se encuentra descansando sobre los cartílagos laringeos, el cartílago tiroides y el cartílago cricoides. Presenta dos lóbulos que son alargados y aplanados, que se encuentran unidos por una porción más estrecha o delgada que corresponde al istmo de la glándula tiroides. Dentro de sus relaciones tenemos una cara externa en relación con los músculos infrayoideos y la poneurosis cervical, porque si lo ven acá, esta glándula tiroides va a estar cubierta por los músculos infrayoideos. Luego tenemos una cara interna que va a estar en relación, en contacto directo con la tráquea, ¿sí? Lo vemos acá, con los cartílagos laringeos. Inmediatamente por debajo de los cartílagos laringeos tenemos entonces la tráquea, y a un nivel muy posterior va a estar en relación con el esófago, porque es como si la glándula tiroides abrazara toda esta estructura. A nivel posterior vamos a tener relación acá, a nivel posterior tenemos relación con el paquete vasculonervioso del cuello, y en una cara interna va a estar en relación con el nervio recurrente o laringio inferior. Recuerden que el nervio recurrente o laringio inferior se iba a ubicar justo en la unión entre la tráquea y el esófago. Decíamos que el nervio laringio subía por la unión traqueoesofágica. Entonces, cuando la glándula tiroides prácticamente abraza la tráquea y se pone en contacto con el esófago, pues esa será su cara interna, y ahí vamos a encontrar el nervio recurrente o laringio inferior. Entonces, si lo vemos acá, la cara anterior de la glándula tiroides va a estar en relación o va a estar cubierta por los músculos infrayoideos y por supuesto por la poneurosis cervical. La cara posterior, como bien lo vemos acá, está abrazando lo que correspondería a los cartílagos de la laringe, es decir, el cartílago tiroides y el cartílago cricoides, parte de lo que sería la tráquea y el esófago, porque su borde posterior va a estar tocando entonces el esófago.
va a estar en íntima relación la glándula tiroides con otras estructuras pequeñitas que serán la glándula paratiroides, que son estas estructuras que parecen moneditas o parecen ganglios que se ubican en el borde posterior de la glándula tiroides. Entonces ahí vamos a encontrar también la relación con la glándula paratiroides. La paratiroides corresponderá a grupos de nódulos o de tejido glandular muy similar este, a los ganglios linfáticos. Parecen un ganglio, pero en realidad son de tejido glandular que se dispone en grupos de 2 a 4 grupitos superiores e inferiores que van a estar ubicados en la porción o en el borde posterior e interno de la glándula tiroides. Entonces, ¿qué produce la glándula tiroides? Va a producir el precursor de la tiroxina, que es el T4, es la T3, que es la triiodotironina. Es por esto que la glándula tiroides es muy dependiente de, de la presencia de yodo en nuestro cuerpo para poder producir pues sus sustancias hormonales, que serán entonces la triiodotironina, que es o T3, que es el precursor de la tiroxina, que es el T4. ¿Qué hace? ¿Cuál es la función? La tiroxina cumple con una función de regulación metabólica. ¿Por qué? Porque controla el metabolismo de los triglicéridos, la síntesis proteica, la control de los glúcidos, regula el consumo de oxígeno por parte de las células, está relacionada con la contracción cardíaca. El déficit de la tiroxina va a alterar el crecimiento y va a producir el cretinismo, y el exceso va a producir el bocio exoftálmico. El bocio corresponde a un crecimiento exagerado de la glándula tiroides en el cuello y es lo que vemos como el aumento de la papada o del bocio. Por otro lado, la calcitonina va a cumplir una función a nivel óseo porque es la que se encarga de regular el metabolismo del calcio. Ella se encarga de disminuir los niveles de calcio en la sangre, por tanto, inhibe la degradación ósea. Es una hormona que se encarga de mantener los niveles correctos de calcio dentro de los huesos. Ahora, la paratiroides, que es la hormona, son las glándulas que vimos acá, que son estos grupitos de glándulas pequeñitos que están en relación ubicados en la cara posterior de la tiroides. Esa paratiroides produce paratormona. La paratormona es la que se va a encargar de mantener la concentración de calcio adecuada en la sangre. Es decir, que es la hormona antagonista, la paratormona es la antagonista de la calcitonina. Si bien la calcitonina mantiene el nivel reducido de calcio, perdón, en la sangre, pues la paratormona se encarga de mantener el nivel aumentado de calcio en la sangre, es decir, ellas cumplen con una regulación. ¿Dónde va a ejercer su función la paratiroides? Pues la paratiroides, la paratormona producida por la paratiroides va a ejercer su función en los huesos, los riñones y el tubo digestivo. ¿Por qué? Porque a nivel del tubo digestivo va a favorecer la absorción de calcio que podamos nosotros consumir en nuestros alimentos. En los riñones va a favorecer la excreción de fósforo y de potasio y va a favorecer la absorción de calcio. Y a nivel de los huesos se va a encargar de sacar el calcio de los huesos para mantener el nivel de calcio adecuado en la sangre, distinto de lo que hace la calcitonina, que va a favorecer la acumulación de calcio en los huesos para reducir los niveles de calcio en la sangre, es decir, que cumplen funciones reguladoras entre sí. Entonces, hablemos un poco de la paratiroides. La paratiroides dijimos que son grupos pequeños de glándulas
que son similares a nódulos o similares a ganglios linfáticos. Estos corresponden a núcleos celulares que se encuentran en la parte posterior de la glándula tiroides. Se encuentran en grupos superiores de 4 nodulitos e inferiores igualmente de 4 o 2 nodulitos. Esta paratiroides secreta la paratormona. La paratormona cumple con la función de aumentar el calcio en la sangre. Entonces, si hablamos de sus relaciones, vamos a tener que a nivel posterior vamos a encontrar como relación, si lo ven acá, a nivel posterior, tengo el paquete vasculonervioso del cuello, la vena yugular interna, el nervio vago y la arteria carótida primitiva. Eso será entonces su relación posterior. La relación anterior vamos a tener a la glándula tiroides, porque justo depende de ella, y como relación interna vamos a tener este señor que viene subiendo acá, que corresponde al nervio laríngeo inferior o recurrente. Si nos damos cuenta, las relaciones de la glándula paratiroides son muy similares a lo que corresponde a las relaciones de la glándula tiroides, propiamente dicha. Vamos a hablar acá, esto es un poco más fisiológico, hablar de ese proceso de regulación del calcio o del metabolismo del calcio en nuestro cuerpo. La calcitonina, que es una hormona liberada o secretada por la glándula tiroides, va a favorecer la disminución de los niveles de calcio en sangre, y para esto pues va a permitir que todo el calcio sea acumulado en los huesos. Ahora, la paratormona va a hacer más proclive o a favorecer que haya calcio suficiente en la sangre. Cuando existe un déficit de calcio en la sangre, la paratormona va a sacar el calcio que está siendo acumulado en los huesos, va a estimular la absorción de calcio a nivel digestivo y también va a favorecer la absorción de calcio a nivel de los túbulos renales. Entonces, mientras se absorbe calcio, se va a excretar el fósforo y el potasio. Entonces, de esta manera, pues cumplen con el mantenimiento del equilibrio. Mientras una favorece la liberación del calcio de los huesos, la otra va a enriquecer esos huesos con calcio. Es un sistema de retroalimentación negativa. Lo que hablábamos al principio, la presencia de un estímulo, en este caso el déficit o el aumento exagerado de los niveles de calcio, va a estimular una u otra hormona para que cumpla con su función. Ahora, hablemos de las glándulas que están a nivel abdominal. Acá vamos a hablar del páncreas y de las glándulas suprarrenales. La glándula suprarrenal, como su nombre lo indica, es una estructura que va a encontrarse, una estructura glandular que se ubica en el polo superior de los riñones. Son glándulas pares, es decir, como tenemos riñón derecho y riñón izquierdo, también vamos a tener glándula suprarrenal derecha e izquierda. Vamos a tener relaciones distintas en la glándula suprarrenal derecha y relaciones diferentes en la izquierda, porque existe diferencia en cuanto a la disposición de los grandes vasos. Por ejemplo, la glándula suprarrenal derecha va a tener relación va a tener relación con la vena cava inferior, mientras que la glándula suprarrenal izquierda va a tener relación o va a estar más cerca de la arteria aorta en su porción abdominal o descendente. La glándula suprarrenal derecha se caracteriza por tener una forma particular. La glándula suprarrenal derecha es triangular, mientras que la glándula suprarrenal izquierda es semilunar. Entonces, las glándulas, estas glándulas a nivel interno van a caracterizarse por dos regiones.
tenemos la corteza suprarrenal y tenemos la médula suprarrenal. En la médula suprarrenal se va a producir la adrenalina y la noradrenalina, que van a influir de manera directa como neurotransmisores del sistema nervioso autónomo. Mientras que la corteza va a dividirse en tres zonas. La zona glomerular, que se encarga de secretar mineralocorticoides. Los mineralocorticoides, dentro de los cuales la sustancia modelo corresponde a la aldosterona, se va a encargar de la regulación de los niveles de volumen sanguíneo, los niveles hídricos en el cuerpo. La zona fascicular se encarga de la secreción de glucocorticoides. Estos están relacionados con el control del metabolismo de los glúcidos o de los carbohidratos. Y la zona reticular se encargará de la secreción de gonadocorticoides. Estos estarán entonces en relación, como su nombre lo indica, serán hormonas que van a ir hacia la estimulación de los órganos sexuales. Vamos a describirlo acá. Los mineralocorticoides, de los cuales uno de sus sustancias modelo corresponde a la aldosterona, se va a encargar de mantener los niveles hídricos, los niveles, el volumen sanguíneo y la bulimia corporal total. ¿Por qué? Porque se encarga de aumentar la reabsorción del sodio. Mientras más sodio tengamos en nuestro cuerpo, aumentan los niveles de volumen sanguíneo y demás, porque el sodio atrae agua. Entre más sodio tengamos, mayor será la cantidad de agua a nivel corporal que nosotros vayamos a tener. Entonces, inhibe la cantidad de sodio excretado por la orina, se encarga de estimular la absorción de sodio y favorecer la secreción de potasio en los túbulos colectores renales a través del mecanismo de renina-angiotensina y el mecanismo regulador del potasio. Estos son mecanismos que ustedes van a ver con digamos, con mucho detalle en fisiología. A este nivel solo nos interesa el sustrato anatómico, es decir, que conozcan que la glándula suprarrenal tiene una corteza y tiene una médula, que dentro de esa corteza se divide en varias zonas y que una de estas zonas produce mineralocorticoides, de los cuales su sustancia modelo es la aldosterona y está encargada de regular el nivel o el volumen de líquidos dentro de nuestro cuerpo. La otra zona, que es la zona fascicular, produce los glucocorticoides. De estos glucocorticoides, una sustancia modelo corresponde al cortisol. Esta se encarga del control de la grasa, de la proteína y de los carbohidratos. Y tenemos en la zona fascicular, en la zona reticular, vamos a tener la producción de los glucocorticoides, de los gonadocorticoides. En la zona medular vamos a tener la secreción de la adrenalina y de la noradrenalina. La adrenalina, también llamada epinefrina, aumentará la frecuencia cardíaca, aumenta la frecuencia de contracción del corazón, facilita el flujo de sangre a través de los músculos y el cerebro y causa relajación del músculo liso. Ayuda a convertir el glicógeno en glucosa en el hígado. Es decir, la glucosa se almacena en forma de glucógeno en el hígado. Cuando requerimos o estamos en ese proceso de huida, de desgaste de energía, que es lo que produce la adrenalina, pues entonces vamos a favorecer la liberación de esa glucosa que está almacenada en el glucógeno justo a nivel del hígado para que sea el motor o el combustible que va a quemar, porque pues el cuerpo está en ese proceso de desgaste energético. Mientras que la noradrenalina tiene poco efecto sobre el músculo liso y tiene un efecto vasoconstrictor fuerte
que se encarga entonces de aumentar la presión sanguínea. Es por esto que cuando decimos que liberamos adrenalina, experimentamos taquicardia, desgastes de energía, porque es lo que se encarga, digamos, de el control del sistema nervioso autónomo. Cuando hablamos del sistema nervioso autónomo y hablábamos del simpático, decíamos que sus receptores eran adrenérgicos, es decir, que ellos utilizan la adrenalina como, como su neurotransmisor. Hablemos desde el punto de vista anatómico de las relaciones. La glándula suprarrenal derecha tiene forma triangular, lo que les comentaba. Está en relación o está más cerca de la vena cava inferior. Está en relación con el músculo diafragma, por supuesto con el riñón derecho porque se ubica en el polo renal, en el polo renal superior del riñón derecho y se relaciona con el hígado. Esta forma triangular se la dan justamente la presión de los órganos que se encuentran a su alrededor. A nivel abdominal derecho vamos a tener el hígado. El peso del hígado hace que la glándula tenga esa forma particular triangular, mientras que la glándula suprarrenal izquierda tiene forma semilunar, es decir, es un poco más achatadita, no tiene una punta específica y va a estar en relación con el vaso, en relación con el estómago, con el riñón izquierdo, por supuesto, y con el músculo diafragma. Lo vemos acá. La glándula suprarrenal derecha, que es esta estructura que vemos acá, se ve cubierta por esta estructura que está acá arriba, que corresponde al hígado. Entonces la presión de este órgano, como es un órgano bastante voluminoso y pesado, pues le da esa forma triangular. Mientras que del lado izquierdo, la glándula suprarrenal es de forma semilunar, se ubica en el polo superior de este riñón izquierdo y va a estar en relación con el vaso y con el páncreas. Si lo notan, debemos levantar el vaso y el páncreas para poder observar. Ahora, ¿qué produce? Dijimos que la glándula suprarrenal tenía una corteza y tenía una médula. En la médula se produce la adrenalina y la noradrenalina, van a ser utilizados como un neurotransmisor para el sistema nervioso autónomo, ¿sí? Mientras que en la corteza se produce a partir de su zona fascicular, de su zona reticular y de su zona glomerular, se va a producir los mineralocorticoides, los glucocorticoides y gonadocorticoides. Los mineralocorticoides dijimos que estaban en relación o que son los que van a permitir el control o el balance hídrico de nuestro cuerpo, mientras que los glucocorticoides, de los cuales una sustancia ejemplo corresponde al cortisol, se carga del metabolismo, de la forma en como nosotros utilizamos los alimentos, porque se encarga del metabolismo de las grasas, de los glúcidos, incluso del metabolismo de las proteínas, del metabolismo de las proteínas. Ahora, hablamos de otra glándula que se encuentra a nivel abdominal que corresponde al páncreas. El páncreas es una glándula mixta. ¿Por qué es una glándula mixta? Porque ella, aparte de secretar hormonas como lo son la insulina y el glucagón, se va a encargar de verter a través de un conducto excretor, que es el conducto pancreático, parte del contenido de sustancias muy importantes para el sistema digestivo, porque desemboca en la papila duodenal mayor y va a encargarse de la producción de ciertos ácidos o jugo pancreático que permite la digestión de los alimentos que consumimos. Entonces, como tiene un conducto excretor para la liberación de ese jugo pancreático, pues entonces se le considera una glándula mixta. Produce de manera endocrina la insulina y el glucagón
pero produce de forma exocrina el jugo pancreático que es vertido justo en la segunda porción del duodeno a partir del conducto pancreático en la papila duodenal mayor. Entonces, si hablamos del páncreas, em, vamos a ubicarlo justo detrás del estómago, se ubica por delante de las vértebras lumbares, está en relación con el, el vaso, su cola va a estar en relación con el vaso y se caracteriza desde el punto de vista endocrino por presentar o tener los islotes de Langerhans. Esos islotes de Langerhans se diferencian en dos grupos celulares, las células alfa y las células beta. Las células alfa producen el glucagón, mientras que las células beta producen la insulina. El páncreas se caracteriza por tener una cabeza, un cuerpo y una cola. Se ubica entonces por delante de la columna vertebral lumbar y su cola va a estar en relación con el vaso. Es un órgano retroperitoneal, es decir, está por detrás del peritoneo, a excepción de su cola. La cola sí es intraperitoneal, es decir, que es un órgano clasificado como parcialmente peritoneal porque la mayoría, es decir, su cabeza y su cuerpo son retroperitoneales, pero su cola es intraperitoneal. Por eso decimos que es un órgano parcialmente peritoneal. ¿Dónde se ubica? Se ubica en relación o justo por detrás del estómago. Su cola está en relación con el vaso y se ubica por delante de los cuerpos vertebrales lumbares a nivel aproximadamente de L2. Es una estructura aplanada, alargada, de aproximadamente unos 20 centímetros de longitud. Y como les comentaba, pues es una glándula mixta porque presenta un conducto excretor, que es el conducto pancreático, que va a vertir su contenido en la segunda porción de duodeno en la papila duodenal mayor. Este jugo pancreático se encarga de ayudar a digerir o a disolver o a formar sustancias químicas mucho más delgadas que sean absorbibles por el intestino para que vayan al torrente sanguíneo y pues sean aprovechadas por nuestro cuerpo. Mientras que el cuerpo celular, digamos, del páncreas está formado por los islotes de Langerhans que producen la insulina y el glucagón. La cabeza del páncreas está en relación justo con una estructura que se llama la C duodenal, que corresponde a la primera parte de nuestro intestino delgado. ¿Qué hace la insulina y qué hace el glucagón? Bueno, la insulina aumenta la gluconeogénesis, disminuye la glucogenólisis, aumenta la glicólisis, inhibe la gluconeogénesis, disminuye la conversión de em, algunos aminoácidos y disminuye la incorporación de aminoácidos. La insulina lo que va a hacer básicamente es disminuir los niveles de azúcar en nuestro cuerpo, favoreciendo la acumulación de la glucosa en glucógeno. Es decir, favorece la acumulación del glucógeno en nuestro hígado, ¿sí? Mientras que el glucagón es el que va a favorecer la liberación de esa glucosa que estaba almacenada a nivel del glucógeno y va a favorecer o aumentar los niveles de glucosa en nuestra sangre. Es decir, que cumple con un efecto antagonista de la insulina. Por tanto, aumenta la glucogenólisis, es decir, la lisis del glucógeno para que se libere toda la glucosa hacia el torrente sanguíneo. Disminuye la glicólisis, es decir, la formación del glucógeno. Aumenta la gluconeogénesis, disminuye la captación de los aminoácidos, aumenta la cetogénesis y aumenta la lipólisis.
¿Qué es la lipólisis? Pues la lipólisis va a ser la lisis de ese tejido graso que estaba almacenado para que se libere toda esa grasa de nuestro cuerpo. ¿Cuáles son las arterias que se encargan de la irrigación del páncreas? Pues vamos a tener la arteria pancreática duodenal derecha, que proviene de la arteria hepática propiamente dicha. Recuerden que la arteria hepática venía del tronco celíaco, que era la primera rama descendente de la aorta en su porción abdominal, y la izquierda, la arteria pancreática izquierda, proviene de la arteria esplénica. Es decir, que del tronco celíaco que venía la arteria gástrica izquierda, la arteria hepática y la arteria esplénica, de la arteria hepática saldrá la arteria pancreática duodenal derecha, mientras que la arteria pancreática duodenal izquierda proviene de la arteria esplénica, que es la arteria que va para el vaso. Su retorno venoso corresponde a la vena esplénico-mesentérica, mientras que la porción derecha corresponde a la vena mesentérica superior. Los vasos linfáticos em, provendrán de la vena hepática propia y de la vena esplénica y de la vena gastroduodenal. Repasamos. La insulina va a producir o va a favorecer la concentración, capta la concentración de glucosa en sangre para almacenarla. La va a almacenar en forma de grasa y en forma de glucógeno y va a utilizar estos carbohidratos para la síntesis de las proteínas. El déficit produce la diabetes mellitus porque va a haber muchísima glucosa en sangre y el exceso produce hipoglucemias, es decir, disminución de la glucosa en sangre. Mientras que el glucagón hace su antagonista. El glucagón va a degradar toda la grasa que se almacena en el hígado y en el tejido adiposo para elevar la concentración sanguínea de glucosa. Por tanto, estimula la, el movimiento de la grasa, la degradación de la grasa que se encontraba en el tejido adiposo para que empiece a circular en la sangre. Es decir, que son hormonas antagonistas o reguladoras entre sí. Y bueno, ya para terminar, de forma muy breve, vamos a hablar de las glándulas que se encuentran a nivel abdominopélvico, entre ellas tenemos los ovarios y las glándulas escrotales, que son los testículos. Los ovarios producen estrógenos y progesterona. Van a actuar a nivel uterino y en el caso de la progesterona, actúa a nivel uterino y también a nivel de las mamas, favoreciendo la producción de la leche, porque estimula la prolactina. En el caso de los estrógenos son hormonas de desarrollo y mantenimiento de los caracteres sexuales femeninos y estimula el revestimiento uterino, que va a ser descamado en el proceso de la menstruación. En el caso de los testículos se producen los andrógenos. El andrógeno más común, o digamos el andrógeno modelo, corresponde a la testosterona. Esta testosterona se encarga del desarrollo y mantenimiento de los caracteres sexuales masculinos y promueve la producción de espermatozoides. Esto es básicamente em, algo muy general para que tengan idea de lo que corresponde pues a estas glándulas que vamos a ver con mayor detalle cuando veamos el aparato reproductor femenino y masculino. Pero por formar parte también del sistema endocrino, pues acá les hacemos mención. Bueno, esto ha sido básicamente todo lo que corresponde a este sistema endocrino. Recuerden que deben eh, repasar esta clase para cuando vayamos a ver la práctica. Muchísimas gracias.